Muchísimas gracias al doctor Santiago Castro por esta bellísima iniciativa, a los colegas del panel, a Francisco Santos, al compañero exalcalde de Bogotá, a Eduardo Pisano, a todas y todos los presentes en este importante foro para hablar de futuro de Bogotá. Ojalá yo tuviera esa visión de la época dorada de Bogotá. A mí me tocó vivirla directamente, tal vez cuando Francisco todavía era niño, porque los niños no podían entrar a los colegios si no tenían la recomendación de algún político, porque no existía en la capital de la República ni la infraestructura ni el presupuesto para la educación pública que hoy alberga 1 millón de niños y niñas estudiando gratuitamente, con alimentación complementaria, salud al colegio, morrales de sueños con sus útiles escolares, y a los jóvenes adolescentes mayores de 16 años con la platica de bolsillo que impide que deserten de los colegios distritales. Pero yo también he venido a hablar de la política de vivienda y quisiera plantear sus fundamentos en la Constitución Política, en el Estado Social de Derecho. El artículo 51 de la Constitución, como ustedes muy bien saben, reza que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá los planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiamiento a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Y que esta normatividad del derecho a nivel constitucional fue complementado por la Corte Constitucional en una sentencia reciente, la T-908 de 2012, en la cual ordena que prime el derecho a la vivienda digna de las familias que hayan ocupado ilegalmente un predio. Este caso fue referente a Rafael Uribe, pero es un importante precedente que tenemos que tener en cuenta, por encima de la acción de restitución del inmueble a que tenía derecho el propietario de este predio, en este caso la Hacienda Los Molinos. Planteo ese antecedente porque el tema de la ocupación ilegal tiene que merecer una atención muy certera de parte de las autoridades distritales en su prevención, en su manejo y desde luego en hacer respetar la propiedad privada en la capital de la República. Todo este tema valorativo constitucional se fundamenta en lo que hoy se conoce como el derecho a la ciudad, en las inversiones modernas, de perfilar cómo deben ser las ciudades. Ya se habla más de la gente que de los ladrillos, y definitivamente en el campo que nos ocupa, este derecho a la ciudad es un compendio de nuevos derechos en un mundo que se está convirtiendo completamente urbano, con los procesos tan intensos de urbanización que se vienen dando durante los últimos 15 años, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y ese derecho a la ciudad, además del derecho a la vivienda digna, en el contexto de la renovación urbana, incluye el derecho a permanecer en el entorno, el derecho a espacios públicos amigables, lindos, bellos de observar, el derecho a la movilidad y a la centralidad, a la identidad sociocultural, a la visibilidad, a la accesibilidad, a la seguridad y al refugio, pero también al gobierno democrático, con gestión descentralizada de proximidad y un tratamiento certero del derecho a la seguridad de los ciudadanos, a no tener miedo del daño físico, pero también a no tener miedo por la seguridad de su próximo futuro, o de un deslizamiento, o de una inundación,
o de perder el empleo el día de mañana. Entonces, dentro de este contexto, el proceso de urbanización y crecimiento que ha vivido Bogotá, sin lugar a dudas, como en todas las ciudades, se ha dado en medio de grandes contradicciones. Una gran ciudad moderna construida con todos los requisitos, más del 50% de la ciudad en condiciones de informalidad, de ilegalidad, con unos déficits enormes de calidad de vida, de infraestructura física y social. Y las instituciones públicas en este contexto deben tener la sensibilidad para orientar el rumbo de la ciudad, anticipándose a las necesidades de los cambios que se tienen que dar para construir todos los días una sociedad más justa, más democrática, consciente de sus problemas desde todos sus ángulos y no desde el punto de mira individual. Lo que se quiso hacer con esa hermosa campaña en favor de la paz, de ponerse uno en los zapatos del otro, es fundamental para mejorar la calidad de vida de todas y de todos los sectores en la capital de la República y en las ciudades en su conjunto. Actualmente en Bogotá, la necesidad de acceso al suelo por parte de las personas más vulnerables se ha convertido en una problemática con consecuencias muy graves de tipo social, económico y ambiental y de vulneración permanente de los derechos humanos que la política pública debe afrontar. Yo me quiero hacer tres preguntas. ¿Qué tenemos en la actualidad? ¿Qué debemos hacer del 2012 al 2016? ¿Qué no debemos hacer? ¿Y qué hicimos? ¿Qué tenemos en la actualidad? Más de la mitad de la ciudad construida en informalidad, en la ilegalidad, 3.000 viviendas en sitios de alto riesgo, un déficit de vivienda creciente de 258.000 hogares según la encuesta multidimensional de pobreza del año 2011, el 90% de esos hogares en los estratos 1 y 2, 42.000 nuevos hogares al año que se van quedando cortos desde la construcción de vivienda, no solamente la de ahora, que desde luego ha sido reducida por la inseguridad jurídica tan grande que ha generado el manejo del POT y las nuevas reglamentaciones al respecto, pero de tiempo atrás, porque el promedio en los últimos 10 años nos da solamente 12.677 viviendas BIP y BIS en promedio anual, más 22.700 de los otros sectores, lo que no suma la construcción de viviendas suficientes ni siquiera para asumir la formación de los nuevos hogares. Agotamiento del suelo urbano, especulación, segregación social y económica, encarecimiento de la tierra y de la vivienda, la tierra por 2, la tierra por 3, la vivienda nueva por 3 desde el año 2005, 10 años de empecinamiento en mecanismos financieros diseñados a espaldas de la realidad económica de las familias. Muchas veces no encuentran la casa, pero es que tampoco pueden hacer el cierre financiero, porque la carta cheque sencillamente es un subsidio a la demanda que no consultó la realidad de los bolsillos de las personas que se buscaban favorecer. Y un viraje bienvenido con el programa de las viviendas gratis, del subsidio a la demanda al subsidio de la oferta, para focalizar bien a quien entregarle las viviendas. ¿Qué tenemos en la actualidad? Proliferación de desarrollos ilegales e informales de vivienda. En el mapa ustedes pueden observar, en el mapa ustedes pueden observar 18.000 ocupaciones ilegales en dinámica, 10.000 ya consolidadas, sin cumplimiento de normas urbanísticas, carentes de servicios públicos en zonas de estructura económica principal o en el espacio público, el parque entre nubes, uno de los más delicados, ubicadas en zonas de alto riesgo por amenaza de inundación o de deslizamiento, ocupación de hecho u ocupación jurídica de hecho, a través de unas bandas criminales que se están enseñoreando en las notarías y en los juzgados penales para hacerse a lo ajeno a través de triquiñuelas jurídicas, mafias que operan en esta actividad y están relacionadas desde luego con ese terrible flagelo del microtráfico y de la estructura de financiación de toda una actividad
ilegal de grande alcance que se maneja desde Penthouse tiene que ser desestructurada, desarticulada por fuertes ingredientes de inteligencia orientadas a desbaratar peligrosísimas bandas criminales, no abajo en la tienda o en el localito del microtráfico o de la olla, sino yendo calle atrás, calle arriba, buscando dónde está la estructura de la oferta, que es la que está generando situaciones de ocupación ilegal de territorio, no solamente de tierras, sino el tema de la extorsión, de la microextorsión, que tiene tan azotada a la ciudadanía de Bogotá, copiando el modelo de Medellín. También tenemos desplazamiento forzado, con ese conflicto armado tan dramático. A Bogotá llegaron 216.000 personas en los últimos 10 años, 57.000 familias. Súmele a eso la urbanización normal, que no es producto del conflicto armado, y tenemos que llega a Bogotá anualmente el equivalente de Facatativá, que tiene que asumir la capital de la República para darle servicios públicos, servicios sociales, vivienda y demás. ¿Qué debemos hacer del 2012 al 2016? Yo pienso que el debate tradicional de densificación o expansión ha sido superado y debemos pensar más bien el debate alrededor de cómo hacer la densificación para garantizar calidad de vida y cómo darle gobernabilidad a la conurbación frente a todo lo que está sucediendo en la sabana de Bogotá, en los municipios circunvecinos. La política de vivienda no puede ir aislada del ordenamiento social y democrático del territorio. Necesitamos definitivamente mejorar y superar no solamente el déficit de vivienda, sino el déficit de infraestructura y de equipamiento de la ciudad informal, de ese 50% de la ciudad que hoy es especie de ciudad dormitorio de la periferia, sin lugares de trabajo, con dificultades de movilidad, sin espacios públicos, eso sí, con muy buen equipamiento social en materia de educación y salud, producto de la inversión pública de los últimos 12 años. También tenemos que abordar el tema de la construcción de la infraestructura de la ciudad en su conjunto. Piensen ustedes el tema de la movilidad, que piensan que se hubiese solventado con la construcción de todas las líneas de Transmilenio, para lo cual no se dejó el cupo fiscal en el distrito. Tenemos que lo que ha hecho falta en Bogotá es la construcción de un sistema verdaderamente masivo de tránsito como el metro. Desde luego tenemos que construir la ALO, la avenida Boyacá y la 68, mejorar la estructura del sistema de transporte público integrado, con rutas bien diseñadas, con la organización y articulación de todo el sistema, porque les quiero hacer solo un comentario. Cada nueva ruta y cada nueva infraestructura como la que se terminó sobre la calle 26 y sobre la avenida 10ª aumenta el flujo sobre la Caracas y sobre la autopista, que es la troncal del corredor oriental de la capital de la República, que cada vez que se mejora la alimentación se colapsa porque recibe mayor y mayor demanda de viajes. Entonces no es cierto, como se ha hecho pensar, que si se hubiese construido el Transmilenio por la Boyacá estaría solventado el problema del colapso de la Caracas. No, eso solamente se arregla volviendo a construir la Caracas, porque quedó mal hecha con las losas que se han venido destruyendo y porque lo que se necesita para transportar entre 60 y 80.000 pasajeros hora sentido es un metro. El Transmilenio hasta allá desafortunadamente no llega. Pero no solamente el tema del transporte, fíjense ustedes muy bien, la ciudad no ha mirado el tema de los desagües, de los drenajes.
queremos densificar el centro ampliado, tenemos que pensar en las obras de drenaje de la ciudad, porque las que existen actualmente no resisten la densificación que se está planificando. Y tampoco se volvió a hablar del suministro de agua potable. Ya está en hora de analizarse y estructurarse el nuevo suministro para cuando se agote cuando el de Chingaza llegue a su óptima utilización, que está muy próxima. Y desde luego el tema del espacio público. En Bogotá tenemos que pasar de 1 metro por habitante a 9 metros por habitante. Y garantizar la infraestructura local, porque no podemos seguir construyendo vivienda en altura sin las vías, las antenas, los parques y el equipamiento educativo, de salud, de educación y demás correspondientes. ¿Qué no debemos hacer? Aquí hay un problema muy de fondo. En la ciudad no se ha aprovechado hasta hoy la plusvalía que debe ser un patrimonio público, porque se produce mucha de la valorización en función de las obras de infraestructura y la sola densificación de la ciudad. Entonces, si nosotros miramos cómo se hizo el diseño del sistema de Transmilenio, tenemos que corregir cuando se haga el metro. Usted mira en el Portal Norte, por ejemplo, y tiene que los puentes de la estación desembocan en los almacenes de grandes superficies y la ciudad no capta un peso, un centavo de la plusvalía generada por su propia inversión. Tenemos el decreto 562 de diciembre del año pasado, que me parece es una instrumentación perfectamente inadecuada para densificar el centro ampliado. En el mapa, las zonas en anaranjado son los planes parciales que están previstos. El decreto amplía y libera la edificación contra el pago de unas cargas en todos esos sectores amplios del centro ampliado, lote por lote, lo que hace que no se pueda garantizar la infraestructura local en materia de espacio público, de inmobiliario urbano y de infraestructura social para las viviendas que ahí surgen. Póngase usted a pensar qué pasaría si se hace un edificio de 40 pisos en la 72 con novena, otro en la 90 con 15 y otro en la 63 con Caracas. Pues que no hay ninguna posibilidad real de generar la infraestructura que exige esa nueva densidad por la dispersión con que se ha diseñado ese decreto, que en nuestro concepto debe ser mirado desde otra óptica. Como no trae documentos técnicos, la lógica sería por lo menos hacer un ensayo primero, sectorizando el decreto por cuadrantes, iniciando con uno para ver cómo funciona. Y una vez se tenga una idea de la dinámica de la construcción, proceder. Pero desde luego que yo soy más partidaria de hacer un nuevo POT, como dice el Consejo de Estado, se puede hacer a partir del 2016. Los planes parciales con participación ciudadana, como el caso de Fenicia de la Universidad de los Andes, es un gran ejemplo de cómo hacer la renovación, garantizando el 20% de la vivienda de interés social. Yo estuve 7 meses en la alcaldía, de los 10 días. Adelantamos una política de concertación permanente con todos los sectores y asumimos uno por uno los chicharrones que llevaban 15 años pululando en el distrito. Quiero llamar la atención que la carrera 11 se pudo construir porque llegamos a un acuerdo concertado con el ejército para poder ampliar la vía. Firmé los primeros planes parciales de renovación urbana. Diseñamos el POT, la reforma del POT que no se alcanzó a presentar al Consejo, fue la primera que planteó pasar de la zonificación con usos exclusivos residencial, comercial e industrial, que era el POT anterior, al de los usos mixtos,
que son lo que está hoy a la orden del día en los procesos de densificación, pero eso sí, respetando las áreas residenciales ya consolidadas. Y se aplicó por primera vez ese instrumento que hoy todo el mundo llama para captar la plusvalía de la Ley 388 en el Plan Zonal Norte, el primer decreto de cargas y beneficios, pero no a la topa telondra para que se hiciera lote por lote, sino en un plan zonal bien diseñado, estructurado, para que se hiciera con todo el tema de las cargas por liberación o por aumento de edificabilidad, la infraestructura vial del norte de la capital de la República. Si hubiera hecho ese plan, hoy no estaría esa congestión, porque ya estaría financiada la calle 200, la ampliación de la calle y tantas más que están haciendo falta en esa parte de Bogotá. Dejamos sentadas las bases de la RAPE, ordenamiento territorial de la conurbación y adaptación al cambio climático, porque también expedimos el decreto del Plan Decenal de Agua, que incluye todo el tema de la región, de la defensa de los páramos, pero también el mínimo vital para las familias de los estratos más vulnerables de la población que no tienen con qué físicamente comprar el agua que toman. Hicimos los estudios y los diseños de las vías de la conexión con la región, el corredor verde de la carrera séptima que se ha implementado en parte con los buses eléctricos. Terminamos las obras atrasadas, ahí están al servicio. Yo me siento muy orgullosa de haber recibido la calle 26 con el encargo del presidente de la República de darla al servicio, y sí que la dimos al servicio, absolutamente terminada el 29 de diciembre, habiéndola recibido solamente con el 20 o el 30% de avance en la ejecución. También debo decir que dejamos sentados unos estudios muy importantes en concertación con la Gobernación de Cundinamarca para la densificación del centro ampliado, específicamente el estudio del desagüe, del drenaje de Bogotá con Findeter a través de recursos de regalías. Y en Metrovivienda comercializamos 37 hectáreas de suelo urbanizado, que aquí que saben de construcción saben que eso es una cantidad de tierra importante para la construcción de BIS y de VIP. Esa última foto la puse no por casualidad. Esa sábana es la encuesta multidimensional de pobreza, comparando el 2003, cuando se practicó por primera vez. Eso fue en diciembre, antes de que tomara posesión Lucho Garzón, el 1 de enero del año 2004, y se compara con la realizada en el 2011, cuando entregamos la alcaldía el 31 de diciembre del 2011. En esos años, esa encuesta refleja algo muy importante, y yo por eso tengo que llamar la atención solamente. A veces las obras no son de inaugurar con cintas azules y bandas de guerra. A veces lo que se invierte en el ser humano es una mejor inversión para el futuro. Bajo los gobiernos de izquierda democrática en esta ciudad, los niños pasaron de pagar matrícula a tener 11 años de educación gratuita, 1 millón de ellos. Ya se graduó la segunda promoción el año pasado. Pero la gratuidad no es solamente no pagar la matrícula. Esos muchachos gozan de salud al colegio, un programa de atención primaria de salud, de prevención para garantizar su calidad de vida, y de alimentación, 750,000 niños, al punto que un estudio de Harvard y UNICEF adjudicó a ese programa que los niños, en promedio, el 1 millón de muchachos que estudian en Bogotá, aumentaron 1 talla, estatura y peso, y desde luego eso ayudó a que mejorara el desempeño en los exámenes de Estado, pasando del 53% al 83% el número de los colegios distritales que calificaban superior y más en las pruebas de ICFES. Con el programa de Salud a su Casa se está cubriendo, no gracias a, sino a pesar de la Ley 100,
a 3 millones de los sectores vulnerables de la capital de la República en atención primaria, casa y prevención en salud. Eso es lo que se llama el salario social. Es el salario que complementa el del bolsillo, que le permitió a muchas de estas familias hacer dos cosas: pagar un mejor arriendo y hasta comprar carro, porque pasó en esa sábana del 2013 al 2011 la pobreza en Bogotá del 32% de los hogares al 12% de los hogares, midiendo 5 elementos: nutrición, salud, educación, trabajo y vivienda. Así es que durante esos 12 años Bogotá se convirtió en una ciudad de clase media. Y sí, en esa ciudad de clase media hay muchos trancones, pero debo recordar el símbolo por excelencia de la clase media es el automóvil privado. Muchas gracias.